Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Ignacio. En el marco del Sexto Congreso Internacional de Matemática Educativa, me permito presentar mi contribución al Congreso. En este caso es un video, el cual se titula R como herramienta tecnológica de apoyo en el aula. El objetivo primordial del video es explicar cómo esta herramienta puede contribuir a tener mejores resultados en el aula con los estudiantes y también puede ser empleada como una herramienta poderosa para labores de investigación. Entonces, básicamente les voy a platicar mi experiencia en dos rubros, principalmente en el docente, pero también quisiera platicarles mi experiencia con este software en mi experiencia como investigador. Bueno, en mi experiencia como docente, les comento que he impartido clases alrededor de 10 años a nivel licenciatura para carreras de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Imparto clases de matemáticas, materias como cálculo, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, probabilidad y estadística. Este software básicamente es un software estadístico, sin embargo tiene cabida pues en otras áreas donde se hace uso de la programación o de la graficación. En esa trayectoria les puedo platicar de revisar diferentes fuentes bibliográficas o referencias para conocer acerca del uso de tecnologías. Sin embargo, en esa revisión me he percatado de que la mayor parte de los libros generalmente carecen de este apoyo tecnológico y quienes tienen o cuentan con ese soporte tecnológico proponen casi siempre un software de paga, lo cual limita tremendamente su uso, sobre todo para escuelas de tipo público. Algo curioso es que, por ejemplo, hasta el día de hoy, la mayoría de los libros, si no es que todos, hacen uso de tablas para cálculo de percentiles o cálculo de probabilidades, lo cual se me hace curioso porque ya existen herramientas muy, pero muy útiles como el R, que pueden simplificar esa tarea, entre otras. Bueno, en mi experiencia como investigador, les puedo platicar que tuve la oportunidad de realizar estudios de posgrado, específicamente de maestría, en la Universidad de Guadalajara. Durante mi tesis de maestría trabajé en el desarrollo de un algoritmo que permite, a partir de muestras de suero, muestras de sangre, detectar cáncer. Este algoritmo está basado en un modelo físico. Es un algoritmo de clusterización jerárquica, el cual permitió clasificar pacientes sanos y pacientes enfermos. Inclusive a los pacientes enfermos los pudo clasificar en diferentes tipos de cáncer. Básicamente, cuando uno diseña un método de detección de enfermedades, se miden dos parámetros. Uno es la sensibilidad y otro es la especificidad. Con este algoritmo, como resultado, se obtuvieron valores bastante altos, bastante satisfactorios para estos dos parámetros de sensibilidad y de especificidad, que lo que hacen es medir la cantidad o la proporción de verdaderos positivos y verdaderos negativos. Bueno, en lo subsecuente, quiero hacer énfasis en mi experiencia como docente. Antes de ello, quisiera platicarle pues algunos usos frecuentes del software. Generalmente ese software se va a emplear para algunas tareas muy comunes, como por ejemplo impartir clases. Se puede emplear también para programar. Este software es muy utilizado, por ejemplo, en áreas como las finanzas. También se puede utilizar para procesamiento de datos en general y también para la elaboración de reportes científicos de alto nivel o de gran calidad. Bueno, ¿cuáles son las características generales del software? Una de ellas es versatilidad. R es un lenguaje de programación, por lo tanto no es un intérprete, lo que hace que funcione de manera mucho más rápida y eficiente. Es un software interactivo, te permite programar y de manera inmediata poder compilar los datos y ver en tiempo real gráficos o cálculos. Una característica importante es un software libre, ¿sí? Lo cual pues facilita su uso, no requiere de licencia. Hay algunas otras versiones como RStudio, hay RStudio de paga,
el cual incluye un soporte mucho más amplio. Sin embargo, nosotros podemos descargar perfectamente el R o el RStudio y trabajar con la versión libre sin problemas. Y por último, es un software muy popular, está en boga y es muy utilizado por los investigadores a nivel mundial, lo cual enriquece con sus contribuciones y hace que ese software día a día mejore. Bueno, les voy a platicar de los usos académicos que podemos darle a este software. Generalmente, en el nivel licenciatura para ingenierías, casi todas las carreras llevan al menos un curso de estadística. Ese curso de estadística básicamente incluye estadística descriptiva, incluye probabilidad, incluye estadística inferencial e inclusive un poquito de análisis de regresión. Bueno, con base a estadística descriptiva puedo decir que se pueden calcular fácilmente medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, etcétera. Podemos calcular también fácilmente medidas de dispersión, como la varianza, la desviación estándar, el rango, etcétera. Inclusive, si el software base no trae por ahí la fórmula que requerimos, es muy fácil programarla y utilizarla. Nosotros podemos crear nuestras propias fórmulas. También podríamos calcular medidas de forma, sesgo y kurtosis. Fácilmente podemos calcular percentiles. Otra contribución, digamos, clave de este software es que podemos realizar de manera muy sencilla y práctica distintos tipos de gráficos. Si nosotros tenemos una base de datos que cuenta con variables, con características numéricas de ese conjunto de datos, nosotros podemos crear gráficos como histogramas o podemos crear diagramas de caja que nos permitan comparar distintas muestras, etc. También podríamos realizar gráficos para atributos, es decir, para características de tipo cualitativo, características que no son numéricas. Podríamos construir gráficos, por ejemplo, gráficos de barra, gráficos como, por ejemplo, diagramas de pie, etc. Realmente es impresionante la cantidad de gráficos que podríamos llegar a realizar con el R. Bueno, el R también puede ser utilizado para un curso de probabilidad, porque fácilmente nosotros podríamos calcular probabilidades dada una distribución, podríamos calcular probabilidades puntuales o podríamos calcular probabilidades acumuladas. También podríamos calcular percentiles y además podríamos generar también números aleatorios con cierta distribución. Dentro de las distribuciones discretas que contiene el software, pues están las más comunes, la Bernoulli, la binomial, la Poisson, binomial negativa, geométrica, hipergeométrica, etc. Dentro de las continuas, pues la uniforme, la normal, chi cuadrada, exponencial, beta, gamma, etc. También podríamos utilizar el software para realizar simulación de variables aleatorias y por último podríamos graficar estas distribuciones, podríamos realizar prácticas que incluyan la graficación de ciertas distribuciones con distintos parámetros, podríamos checar inclusive formas límites de las distribuciones. Bueno, en cuanto a la estadística inferencial, ¿qué nos ofrece el software? Bueno, pues fácilmente podríamos calcular intervalos de confianza para distintos parámetros, podríamos realizar pruebas de hipótesis, podríamos calcular fácilmente potencia de pruebas, podríamos realizar análisis de varianza, etc. En un curso de estadística, generalmente es muy tedioso realizar este tipo de cálculos, hacerlos a mano o en calculadora. Sin embargo, el software, de una manera muy sencilla, nos permite realizar todo este tipo de procedimientos. Entonces, el profesor podría enfocarse en la interpretación de esos resultados, que considero que es la parte más importante de la estadística. Además de conocer la cuestión teórica, considero que es mucho más importante la parte interpretativa a la parte de los cálculos. Bueno, otro uso que tiene este software es la regresión lineal. Los cursos generalmente que se dan de estadística en ingenierías incluyen una parte de regresión lineal para ajuste de curvas, para hacer predicciones, etc. Entonces, fácilmente con el software yo puedo realizar
modelos de regresión lineal simple, de regresión lineal múltiple, de regresión no lineal, construir gráficos para verificar supuestos del modelo, puedo realizar ANOVAs para modelos lineales, etc. Bueno, otra aplicación, como les había comentado anteriormente, es el uso del software en la programación. Yo sin problemas puedo utilizar este software para unidades de aprendizaje como métodos numéricos. Es un software libre, es un software robusto, no le pide nada, por ejemplo, a software como el MATLAB, ¿sí? Puedo simular variables aleatorias, puedo inclusive realizar programas un poco más avanzados o algoritmos un poco más avanzados relacionados con simulación Monte Carlo. De hecho, básicamente lo que trabajé yo en maestría fue realizar simulación Monte Carlo. Bueno, en conclusión, R es una herramienta excelente de apoyo en el aula. Entonces, les recomiendo que la utilicen. Esto hará las clases mucho más amena y podrán sacarle mayor provecho a sus clases, sobre todo las clases de estadística y métodos numéricos. Les agradezco por su atención.